Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. El News Divine, a 6 años de la tragedia que costó la vida de 12 personas, es analizado en 13 en libertad. No te pierdas a Sergio Sarmiento esta noche. Los personajes de la vida pública siempre tienen algo íntimo que ocultar. Cuando lo comparten es la pura verdad. Acompáñanos. ¿Te imaginas que dejen libre al asesino de tu hijo? Un tema tan injusto se sobrelleva en Aquí, entre amigos. No te lo pierdas esta noche. Esoterismo, ¿verdad o mito? Define tus argumentos con uñas y dientes en el ring. No te distraigas o terminarás en la lona. Disfruta la programación que tiene preparada para ti Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! Eran finalmente unos jóvenes que cometieron el pecado de querer divertirse una tarde de verano. Esa tarde se registró una redada por parte de la policía, de esas redadas que buscan castigar a los jóvenes por ser jóvenes o quizás despojarlos del poco dinero que puedan tener. El hecho está de que para que no se les escaparan, los policías cerraron estas puertas, las puertas donde yo me encuentro precisamente en estos momentos, y este lugar se convirtió en una trampa mortal. Enfrente de donde yo me encuentro, en la discoteca News Divine, están las cruces que señalan los nombres de los que fallecieron esa tarde. Ocurrió en el News Divine una verdadera tragedia. Un grupo de jóvenes se divertían en este antro cuando llegó la policía, que se empezó a llevar a varios jóvenes en camiones. Se supo posteriormente que era para extorsionarlos, es decir, pedirles dinero a cambio de no hacer una consignación. Y como el número de jóvenes que eran llevados era excesivo, se agotó el cupo de los camiones y en lo que llegaban más se impidió que los jóvenes salieran. Previamente se les había dado la indicación de que abandonaran el lugar. El encargado del lugar les pidió que abandonaran el sitio ordenadamente, pero en algún momento se dio la orden de que no los dejaran salir. Era el 20 de junio del 2008. Un grupo de jóvenes se divertía en una tardeada en la discoteca News Divine en la calle de Eduardo Molina, de la colonia Nueva Atzacoalco de la Ciudad de México. La música tocaba con fuerza y alegría. La policía llegó para hacer una redada y pidió la colaboración de los responsables del lugar. El administrador Alfredo Maya apagó el sonido y pidió a los jóvenes tranquilidad. Les dijo que tenían que dejar el lugar y obedecer a los policías. Ok, chavos, en estos momentos vamos a tenemos un operativo, ¿sí, señores? Los jóvenes empezaron a salir. Algunos trataban de escapar. Los policías iban llenando vehículos de transporte que se encontraban afuera con los jóvenes, pero cuando las camionetas se llenaron, cerraron las puertas para que ninguno pudiera evadirse. El establecimiento con las puertas cerradas se convirtió en una trampa realmente mortal. De hecho, los jóvenes empezaron a juntarse aquí junto a la puerta y a la puerta de emergencia. No podían salir. Incluso los policías estaban atrapados en esta misma situación, gritaban a la gente de afuera. Los policías que estaban afuera o no pudieron o no quisieron abrir las puertas. El propio gerente del lugar con una barreta trató de abrir la puerta, pero no pudo.
Esas redadas de jóvenes se llevaban a cabo supuestamente porque se cometían algunas faltas en el antro, consumo de sustancias prohibidas o consumo de alcohol por parte de los jóvenes, pero en realidad se trataba de un acto de corrupción, se trataba de sacarles dinero bajo la amenaza de que si no pagaban la cantidad que se les exigía, se les iba a consignar. Al final murieron 12 personas, asfixiadas en el interior de la discoteca. 8 eran jóvenes parroquianos, 1 más era empleado del lugar, 2 eran policías preventivos y 1 más policía judicial. Las autoridades del Distrito Federal que habían ordenado y conducido la razzia trataron de echarle la culpa al gerente y a los empleados del News Divine. Afirmaron que el operativo se había llevado a cabo de manera correcta, pero que el administrador había provocado una estampida. Había mucha gente cerrada afuera. Hay, sin embargo, videos y testimonios que demuestran que las cosas ocurrieron de una forma completamente diferente. El gerente, Alfredo Maya, acató desde un principio las instrucciones de la policía. Él fue quien apagó el switch del sonido y quien pidió a los jóvenes que abandonaran el lugar de manera ordenada. Hasta el último momento hizo todo lo posible por evitar la tragedia. Vamos a desalojar el lugar. Por favor, el operativo así nos los marca. De ninguna manera es justa la sentencia condenatoria contra el entonces gerente del News Divine. Básicamente está acusado de que al permitir que los jóvenes consumieran cervezas, estaba realizando el delito de corrupción de menores. Primero hay que decir que es absurdo considerar que eso sea un delito, aunque el Código Penal tiene una redacción, formula de tal figura la figura delictiva que se presta a que alguien pueda ir a prisión acusado de corrupción de menores por invitarle una cerveza a un muchacho de 17 años, 11 meses y 29 días. La verdadera corrupción de menores es otra. En el mismo artículo que prevé esa conducta, también se prevé la conducta de prostituir a un muchacho menor de edad. Eso sí es corrupción de menores, lo otro no. Y se le pone una sentencia muy alta cuando él no tuvo nada que ver en la muerte de los jóvenes ni en los actos de corrupción que estaban a cargo de las autoridades. El problema fue claramente que los policías taponaron las vías de salida del local e impidieron que los jóvenes salieran. Sabían que si estos seguían saliendo no tendrían forma de controlarlos y se les escaparían. El comandante que encabezaba ese operativo era Guillermo Sayas, director de Unipol, el mando único de policía. Era él quien dirigía las razzias para supuestamente buscar drogas y alcohol en los lugares frecuentados por jóvenes. Lo acompañaba Rosa Erlinda Antúnez Vázquez, quien dio la orden de que se cerraran las puertas para que no escaparan los jóvenes. Aun cuando se demostró que el gerente no había tenido culpa en la tragedia, las autoridades no cejaron en su esfuerzo por responsabilizarlo. Como no pudieron consignarlo por homicidio, lo acusaron de haber servido alcohol a menores de edad. Tanto él como los trabajadores del lugar lo negaron y señalaron que se pedía credencial de lector a los jóvenes antes de servirles bebidas. Pero 7 jóvenes, al parecer, habían dado positivo a pruebas de ingesta de alcohol. Esto llevó a la consignación de Alfredo Maya y a que se le condenara a 24 años de cárcel por supuesta corrupción de menores. Quienes ordenaron, encabezaron y llevaron a cabo el operativo no están presos, todos están libres. Algunos fueron absueltos, otros fueron condenados, pero apenas que por su cuantía no implicaban que necesariamente fueran a prisión. El Código Penal permite salidas alternativas cuando la pena no es demasiado elevada. Entonces se da la situación paradójica de que está en prisión, condenado a una pena altísima, alguien que no tuvo que ver con la muerte de los jóvenes y quienes sí tuvieron que ver están en libertad.
se debe a que, por ejemplo, no se consideró que este homicidio fuera, que estos homicidios, porque hubo varias muertes, fuera doloso, es decir, fuera intencional, sino que era un homicidio culposo, es decir, nadie quiso matar a esos jóvenes. Esto es correcto, nadie los quiso matar y entonces podemos estar más bien en presencia de homicidios culposos y por supuesto también en presencia de un abuso de poder. La discoteca está siendo convertida ahora en un memorial, el cual se llamará News Divine Nunca Más. Esta conversión surge de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que busca, entre otras cosas, justificar el decreto expropiatorio y también elevar la dignidad, subrayar la dignidad de los jóvenes que fallecieron aquí ese 20 de junio del 2008. Una de ellas es que en México no existe la justicia. Los realmente responsables de este homicidio colectivo, los que llevaron a cabo un operativo para acosar a los jóvenes y los que ordenaron el cierre de las puertas para que ninguno se escapara, continúan en libertad. En cambio, el gerente del lugar, que obedeció las órdenes de los policías, tendrá que pasar 24 años en la cárcel acusado del delito de corrupción de menores porque se sirvió alcohol, al parecer cerveza, a 7 menores de edad. El edificio del News Divine, por otra parte, fue confiscado por las autoridades, lo cual generó otro castigo para los dueños. Las lecciones del News Divine son muy importantes. Primero, un acto de abuso de poder que aparentemente no tendrá consecuencias mayores puede degenerar en una verdadera tragedia en la que se pierdan varias vidas. Segundo, que seguimos empeñados o se sigue, no hago muy mal en emplear la primera persona del plural, en la Procuración de Justicia se sigue la práctica terrible de buscar un chivo expiatorio y hay jueces que convalidan esta práctica dictando sentencias que son verdaderamente injustas. Los jóvenes, hay que decirlo con toda claridad, tienen derecho a divertirse. Hay que evitar, sí, que los menores de edad entren a lugares donde no es adecuado que ingresen, pero este es un acto de abuso de poder que debe ser condenado y que debe tomarse todo tipo de medidas para que no se repita. Me encuentro enfrente de donde se está construyendo el memorial News Divine Nunca Más. Y está bien que se construya, está bien que recordemos, está bien que aprendamos las lecciones que nos ha dejado esta experiencia. ¿Y cuáles son las lecciones? La primera y la más importante es que las autoridades no deben perseguir a los jóvenes por el delito de ser jóvenes y querer divertirse. La otra lección tiene que ver con la justicia en nuestro país. Hemos visto que aun cuando se equivoquen los comandantes de una redada policial, si esta equivocación deja 12 muertos, no hay nada que se pueda hacer. En cambio, se castiga con 24 años de cárcel a quien cometió el delito de servir unas cervezas a unos jóvenes. Esa es la justicia de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.